Queremos bendecirte en el día de hoy, darle las gracias al Señor por tu vida, porque de verdad que tu apoyo ha sido bien importante para este ministerio, por lo cual estamos creciendo gracias al favor de Dios y luego a ti. En el día de hoy queremos hablar de algo sumamente importante. Yo creo que es un tema que usted debe de escuchar. Intelectos divinos. Por favor, acomódese, abróchese los cinturones que vamos a navegar en aguas profundas. Por mucho tiempo se pensó que el entendimiento, el raciocinio, el intelecto simplemente se producía en el cerebro, que solamente el cerebro y específicamente el hemisferio izquierdo, donde está el lado intelectual, era donde se podía, donde se albergaba o donde se producía el pensamiento. Sin embargo, a través de los estudios de la ciencia y de la profundidad bíblica nos hemos dado cuenta de que hay otros factores que también inciden u otros contextos donde también se da el intelecto. Por esa razón yo quisiera iniciar esto hablando de los intelectos y me permito hablar del primero, el intelecto agente. Ministro, ¿qué es eso? El intelecto agente es una capacidad o es una habilidad que está en el alma, porque usted tiene que saber que el alma está fragmentada en 5 divisiones o tiene cinco gradaciones, y en una de ellas se le conoce como la Neshama o el alma intelectual. En el alma intelectual está entonces el intelecto agente. ¿Qué es el intelecto agente? Es aquel grado de entendimiento que nos permite entender quién es Dios, saber lo que Él hace, cómo se comporta, de manera que podemos ahondar y profundizar en lo que Él hace, cómo lo hace, debido al intelecto agente. Muchas personas tienen noción de Dios, tienen un conocimiento a veces escaso, a veces un poco más elevado, más holgado. Sin embargo, ellos no se han dado cuenta que tienen esa potencialidad dentro del alma, el intelecto agente. De manera que yo sé de Dios, tengo conciencia de Dios, usted tiene conciencia de Dios por el intelecto agente. Lo segundo que quisiera esbozar ya no es el intelecto agente, quisiera hablar de la inteligencia iluminada, que es precisamente la capacidad de fusionar el lado intuitivo con el lado racional. Es decir, el resultado de fusionar el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho da luz a algo llamado inteligencia iluminada. En otras palabras, estamos hablando que están de acuerdo tanto lo intuitivo, es decir, lo espiritual, como lo intelectual, porque la iglesia convencional había vendido durante mucho tiempo que la ciencia y la fe eran irreconciliables. Sin embargo, a medida que ha ido pasando el tiempo, nosotros nos hemos podido dar cuenta que la fe y la razón pueden ser reconciliables, porque el problema es que la fe tiene su propia razón. Increíble, ¿no? Ahora bien, hay un tercer aspecto que, y es simplemente estoy introduciendo, está el entendimiento iluminado, que es, a diferencia del intelecto agente, a diferencia de la inteligencia iluminada, el intelecto agente, el entendimiento iluminado es la capacidad de cuando Dios utiliza las neuronas de una especial especial. Es decir, hay accesos al mundo espiritual. Para nosotros quizá en Occidente hay un conocimiento que es conocimiento, por ejemplo, filosófico, teológico, científico. No, bíblicamente hablando hay conocimientos hay conocimientos del plano espiritual, hay conocimientos que están más allá de toda la articulación y de toda la lógica posible. Y ahí entra el entendimiento iluminado, que es uno de los intelectos que también de manera introductoria quiero tocar. Ahora bien, permítame enseñar ahora. Cuando Dios iba a crear, Dios utilizó 10 dimensiones para poder establecer, ¿verdad?, que la luz que provenía del infinito se degradara, porque imagínese usted un ser con un nivel de potencia de luz tan extrema que el mundo finito no lo podía soportar. Él tuvo que rebajar ese nivel de luz, y mientras esa luz se rebajaba, se degradaba, empezó a crear entonces, empezó a crear las dimensiones del mundo espiritual. Cada dimensión que él creó, en total son 10,
tienen un nivel de información distinta. Por favor, yo creo que alguien debió decir amén a esto aquí hoy. Cada nivel que Dios creó, de cada dimensión, desde la primera hasta la última, cada una posee un nivel de información. 1, 2, posee un nivel de conocimiento. 3, posee pensamiento. Ministro, ¿cómo así? Claro, porque es que detrás de la materia hay una realidad espiritual que, dependiendo, mientras más cerca esté del ser infinito, tiene un nivel de información, de pensamiento más alto. Por favor. Permítame explicárselo en español. Nosotros tomamos la fruta, voy a poner un ejemplo. La cereza tiene vitamina C, pero ¿de dónde le viene la vitamina C? La vitamina C le proviene de que la información que tiene ese fruto, ¿verdad?, lo tiene precisamente porque se le fue dado primero por la tierra, pero como lo físico fue hecho de lo que no era físico y lo espiritual mantiene a lo físico, ese nivel de información, ¿verdad?, que tiene la cereza nos hace o nos es provechoso porque el cuerpo necesita vitamina C. Usted ingiere la vitamina C y el cuerpo se mantiene en óptimas condiciones. En ese sentido, el intelecto divino que estuvo detrás de la emanación de una de las dimensiones que Dios creó, se le conoce como la emanación que segrega, que emana existencia. Por favor, ¿hay alguien aquí todavía? Es que hay una emanación que es la encargada de otorgar existencia, es la encargada de otorgar vida. Por lo tanto, Dios activó ese poder con la finalidad de que impartiera vida en el plano físico. Y ahí entonces vino algo sobrenatural. Y es que ahora ese pensamiento, ese intelecto detrás de la materia, ¿verdad?, ahora nosotros lo estamos aprovechando porque como la ciencia no hizo nada, pero está descubriendo lo que Dios hizo, ahora podemos entender el beneficio de ese fruto y los demás. Dios mío, intelectos divinos. Ministro, ¿qué usted quiere decir con esto? Lo que te quiero decir es que detrás de la materia hay información. Detrás de lo que tú ves hay información. Por eso los profetas entendieron esto y detrás de muchas de las imágenes que ellos pudieron visualizar, ellos se dieron cuenta que había información detrás de la materia. Es decir, había un nivel de conocimiento. De hecho, los antiguos enseñaron que habían dos cosas muy importantes. Número uno era saber el misterio de la creación y número dos, el misterio de tú estar en esta tierra, es decir, el misterio de tu propósito, de tu destino. Por esa razón, en el misterio de la creación, ellos notaron algo, y era que Dios había puesto dentro de la materia, dentro del espacio creado, el Padre había puesto herramientas, utensilios que nosotros podíamos utilizar a nuestro favor. De ahí que entendiendo los sentidos proféticos y la capacidad de los profetas, que ellos podían hurgar y penetrar en niveles del entendimiento, en niveles de la comprensión, en niveles de la interpretación, donde ellos podían conectarse, donde ellos podían calar profundamente y se daban cuenta que podían traer algo de allá, podían traer algo, una verdad espiritual para transformar a alguien. Por esa razón yo no creo en gente que no ama la Escritura. Hay personas que no aman la Escritura. Hay gente básica. Hay gente que una vez estudió y le perdió el amor a la Escritura, porque son personas que no tienen el espíritu para amar la revelación. Yo quiero abrir un paréntesis, porque mucha gente no entiende el concepto de revelación. Permítame explicarle. En mi caso pasa algo muy, muy común. Es que, y no desde ahora, yo tengo mucho tiempo estudiando y he estudiado mucho, créame, pero hay algo que a mí me sucede con mucha constancia. Ministro, ¿qué es? Le voy a explicar. Muchas de las cosas que yo sé las sabía mucho antes de leer.
Es decir, cuando yo iba al texto o iba a estudiar o los maestros me enseñaban, ya yo sabía lo que ellos decían porque ya yo lo sabía dentro de mí. Lamentablemente, como hay personas, cierro el paréntesis, que hay personas que al no tener ese amor por la palabra de Dios, no tienen este contacto con Dios, viven criticando todo lo que salen, parecen chismosos. Dios mío, no, es que no lo quería decir, pero lo dije. Ministro, ¿por qué usted dice eso? Sí, lo que pasa es que cuando hay alguien que no tiene el espíritu de la revelación, no tiene ese nivel de contacto, de vínculo, de compenetración con Dios, esa persona tiende a juzgar, a señalar, a detractar cuando ve a alguien. ¿Sabe por qué? Porque al no tener el espíritu de la revelación, es un egoísta, es un envidioso. Es como los niños. Usted ve los niños que cuando ven a otro niño tener algo, ellos quieren lo que él tiene, pero como no saben cómo tenerlo, empiezan a llorar, a rabetear y a pelear. Increíble. Ahora, ¿qué sucede con los intelectos divinos? Que Dios ahora, y es donde quiero hacer mi énfasis, cuando el infinito dice, yo quiero enviar una información para actualizar el alma o el espíritu de alguien, esa información va a llegar y yo la grafico como un copo de luz. Y ese copo de luz está esperando un recipiente que tenga las condiciones para poder entrar en él. Dios mío, ¿qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Ministro, ¿cómo así? Sí, es que el nivel de luz que el infinito segregó y emanó está esperando un recipiente, un hombre, una mujer que tenga las condiciones adecuadas, precisas, correctas para poder entrar en él. Por eso mucha gente no se conecta con este nivel de la revelación. Y tú lo ves hablando, balbuceando, hablando muchos disparates, privando en expertos, gente que no sabe nada, gente que no tiene ningún tipo de conocimiento de nada. Y usted lo ve hablando de todo como que son expertos. Es mentira. Es mentira, son farsantes. Están disfrazados de ministros, de encumbrados. Mentira, no tienen nada que dar. Y ya se les acabó el cartucho y ahora lo que tienen es un espíritu de chisme. Y como el cartucho se le habló y usted lo escucha a ellos y usted se aburre porque no tienen nada que dar, no tienen revelación, no tienen esencia, no tienen sustancia. Dios no está probando eso. Por favor, tome agua como yo. Sí, tómela para que la pueda digerir. Escucha aquí ahora. Al Padre segregar ese nivel de copos de luz, la razón, y es bueno que usted sepa, por la que usted no estudia para saber más que nadie, para competir con nadie. La razón por la que usted estudia es precisamente para preparar su recipiente, es decir, su cuerpo, su parte espiritual, para que pueda recibir lo que el Padre tiene. De manera que hay gente que no le penetra la revelación, no le penetra lo de Dios. Lo que ellos saben de Dios es lo mismo que ellos saben hace 10 años. Lo que ellos saben de Dios es lo mismo que saben hace 20 años. ¿Sabes por qué? Porque no tienen anhelo, no anhelan. Y hay una ley en el mundo espiritual que tú tienes que trabajar en algo para merecerlo. Tienes que generar un mérito para tener eso. No te va a caer del cielo, no tienes que trabajar en eso. De manera entonces que tú tienes que trabajar en tu recipiente para que los intelectos divinos se activen. Ministro, explíquenos mejor, se lo voy a explicar. Los intelectos divinos son niveles de efusión que el Padre activa para precisamente insertar un nivel de intelecto en tu espíritu que tu espíritu no tenía. O en su segunda acepción, tiene que ver que Dios envía ese nivel de copo de luz, ese nivel de intelecto divino para poder despertar algo que estaba oculto en ti. Lo que te estoy diciendo es que hay áreas dentro de ti que no han sido despiertas porque tú no has entendido qué son los intelectos divinos. Me voy un poco más lejos. Hay problemas que tú tienes que no se han podido resolver porque tu nivel de conciencia es demasiado bajo. Y fue como dijo Albert Einstein. Albert Einstein dijo: un problema no se puede resolver en el mismo nivel en el que se originó. En otras palabras, tú tienes que subir de nivel de conciencia, de asimilación, para que tú entiendas que lo que te está pasando no es algo malo, sino que Dios lo permitió para poder conectarte con Él. Por favor.
Solamente una mente que tenga una conciencia elevada va a entender que algo malo lo puede transformar en algo bueno. Dios mío, ¿habrá alguien escuchando esto aquí hoy? Intelectos divinos. Dios está buscando a alguien que tenga el recipiente correcto, que tenga la vasija correcta para poder activarle los intelectos divinos. Dios mío, intelectos para estudiar, intelectos para crear, intelectos para diseñar, intelectos para la historia, intelectos para la filosofía, intelectos para la física, intelectos para las matemáticas, intelectos para la lengua española. Yo vine a hablar con alguien que tiene que desarrollar intelectos divinos. Por favor. Por favor. Intelectos divinos. Intelectos para las artes. Dios mío. Intelectos para la arquitectura. Yo le vine a hablar a tus intelectos dormidos, tus intelectos que no sean despiertos. Fue a eso que yo les vine a hablar. El Padre hizo algo extraordinario y fue que puso precisamente, activó intelectos y tienen un asunto de vía doble. El Padre puso algo en ti, pero ahora hay algo externo que tú necesitas permitir que entre a ti para activar el intelecto divino que hay dentro de ti, para poder actualizar tu espíritu, para poder actualizar tu alma, para poder trascender más allá de la espiritualidad mediocre, paupérrima que te quieren enseñar. Vas a tener que activar intelectos divinos. Por favor. Pero hay otra cosa. La tradición judía dice que cuando Dios creó, lo hizo a través de letras. Y plantea la tradición que fueron las letras del alfabeto hebreo, las 22 letras. Sucede y acontece que tiene coherencia, porque la Biblia habla que todo fue hecho por una palabra, pero hay una palabra, pero sin una letra, sin letras no hay palabras. O sea que una cosa me lleva a la otra. Hello. En otras palabras, realmente lo que quiere decir es que son intelectos que el Padre activó. Ministro, ¿cómo así? Claro, porque para poder crear se necesitaba de física, de química, por poner un ejemplo. Dios no necesitaba nada de eso. Sin embargo, nosotros hoy le hemos dado una explicación dentro de nuestro límite humano y para poder entender cómo Él lo hizo. De manera que esos intelectos divinos, las palabras, es decir, el Aleph Bet, el alfabeto hebreo, ahora configuraron toda la creación. Dios mío. Es decir, cada letra en particular tiene una activación porque tiene un poder. ¿Por qué? Porque salió de la boca de Dios. Ministro, en español, se lo voy a explicar como me pasó a mí. Recuerdo que un sábado yo estoy durmiendo temprano en la mañana y yo veo unas letras blancas que están pululando en el techo de mi casa. Y cuando estoy entre durmiendo y despierto, las mayores experiencias me pasan así, entre durmiendo y despierto, dormitando, y yo veo esas letras blancas que están dando vueltas. Y dentro de mí yo lo que siento es, ellas quieren entrar en ti. De repente las letras se movieron de arriba y entraron por mi cerebro. Dios mío. Cuando entraron por mi cerebro ese sábado, yo me pasé el sábado estudiando y yo decía, pero qué amor a la palabra en el día de hoy. ¿Qué es lo que me pasa esta fusión? Intelectos divinos. Fue que cada palabra de esa tenía un nivel de activación. Dios mío, había un nivel de activación en cada palabra. Intelectos. Son niveles de apreciación. Son niveles de conexión. Son niveles de profundización en Dios. Porque Dios no quiere solamente que yo lo vea en un área, que yo lo vea en otra área. Dios quiere que yo lo vea en un margen mayor. Intelectos divinos. Cada palabra en sí, al tener ese poder, esa virtud, pudo activar en mí, pudo conectar en mí algo, un hambre insaciable por Dios, un despertar impresionante por Dios. Y que escucha aquí la otra parte de la tradición, porque no se queda ahí. La tradición continúa diciendo que cada uno de nosotros tenemos una palabra de esa adentro. Esas palabras, una de ellas está dentro de nosotros.
En otras palabras, hay virtudes que están dentro nuestras que se están estrechamente ligadas con cada una de esas palabras. Ups. Ay, Dios mío, yo no lo quería decir, pero lo dije. Ahora, como hay una virtud en esas palabras, estas virtudes van a darte, van a otorgarte, van a entregarte. Y el problema está en que nosotros, al vivir un evangelio como tan normal, tan básico, como tan falta de esencia, no hemos podido conectar con esto. Pero yo he venido en el día de hoy para poder decirle a alguien que tiene que despertar los intelectos divinos. Hay una palabra que está en tu interior, que estaba esperando otra palabra externa para poder conectarse. Intelectos divinos, Dios mío. Por esa razón, yo no puedo decir que todo lo que yo sé de manera coherente, porque yo lo leí en un libro. No. Porque el libro no es la única fuente de información, ¿verdad? No es la única. Yo estoy hablando de niveles de revelaciones que están más allá de toda articulación y explicación posible. De manera entonces que ahora yo tengo, al tener el intelecto divino activado, yo ahora voy a salir con cosas extrañas que los normales no comprenderán. Y los mediocres dirán, no, pero ¿por qué hay que hablar de tanta profundidad? Hay que hablar de esto porque al Dios que tú le sirves no es un Dios básico ni normal. Es un Dios totalmente infinito, con una capacidad infinita, y yo tengo que ahondar en Él porque para eso me mandaron a este plano. Oh, Dios mío. Esto está fuerte aquí hoy. Yo usted tomara agua solamente para digerir. El que tiene el intelecto divino o los intelectos divinos activados no habla como todo el mundo, no se comporta como todo el mundo, no hace lo que hace todo el mundo, tiene inclinaciones diferentes, tiene proyectos diferentes, tiene visiones diferentes, tiene revelaciones diferentes. Porque estoy hablando de un hombre, de una mujer que no está por encajar en el molde de nadie, que no le interesa estar en la palestra o en la aprobación en el reino de nadie. No, ella sabe que tiene intelectos divinos. Por lo tanto, su boca y todo lo que hace está evocando, está manifestando lo que el Padre ya una vez activó. Por eso muchos de ustedes, lamentablemente, al no entender los intelectos divinos, Dios mío, niveles de información que están en tu interior. Oh, y con esto voy a terminar. Yo siento a Dios aquí ahora. El alma tiene varios tipos de información. En otras palabras, el alma tiene varios tipos de intelectos. Ya al principio mencioné algunos. Sin embargo, hay un tipo de intelecto que yace en el alma, que ese tipo de intelecto está ahí porque Dios puso en el alma todos los recursos, todas las respuestas, todo el depósito divino. Dios lo depositó en el alma. De ahí que los antiguos hicieran un paralelismo y dijeran que así como Dios es incognoscible, es decir, imposible de comprender completamente, el alma también es incognoscible. No se ha conocido todo el potencial del alma, no se le ha conocido toda la revelación que hay en el alma, no se le ha conocido todo el depósito que ya posee. De manera que nosotros tenemos que entender ahora que ese depósito que yace en el alma es información codificada que está cerrada. Ministro, ¿y cómo yo acceso a él? Cuando tú despiertas a los intelectos divinos, tú te das cuenta que dentro de ti estaba toda la riqueza, todo el depósito, toda la grosura, toda la savia, la esencia del infinito. Dios
la traspuso dentro de ti. Esto está fuerte. Ministro, en español, sí. Lo que te estoy tratando de decir es que hay respuestas que tú la estabas buscando afuera cuando realmente estaban adentro. Hay angustias, dudas, traumas que tú tenías que al tú no entender quién tú eras y en el cuarto nivel del alma, en la Hayá, hay algo, Dios mío. Hay algo en la Hayá. Hayá viene de vida. Es que el alma no solamente tiene vida, sino que tiene la información de la vida. Ministro, ¿por qué? Porque como el alma no muere, dentro de ella está la esencia de la vida. Dios. Yo vine a hablar con alguien hoy. Lo que yo te estoy diciendo es que hay intelectos divinos que tienen que ver con la existencia, que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con la muerte. Hay accesos a conocimientos que en el momento en que tú te dispongas a buscarlos, hay cosas que van a cambiar rotundamente. Cosas que no han cambiado porque tú no las has buscado. Hay cosas que no han cambiado porque tú no te has movido. Hay cosas que porque tú no has transicionado. Yo quiero bendecirte en el día de hoy. Que la gloria, que el poder y la unción del Señor se queden contigo. Recuerda que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones.